Volvemos a Canal 24 Horas, Noticias 24. Seguimos profundizando en el cambio de gabinete realizado hoy día, el primero del presidente de la República, Gabriel Boric. Estamos en contacto a esta hora de la tarde con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. Nunca habíamos conversado, primera vez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el contacto. A ver, diputado, inmediatamente, obviamente, por usted como diputado comunista, le quiero partir la entrevista por lo que no fue. De alguna forma, el nombramiento que no fue. Muchas veces son más noticias que los que fueron. Lo de Nicolás Cataldo, ¿cómo lo ve usted ya pasado un par de horas de esta polémica? Bueno, hay varias cosas. El primer elemento creo que es importante señalar es que acá existió una actitud de parte de la derecha, una actitud matonesca que refleja un carácter profundamente anticomunista, que no solamente se refiere a la figura de Nicolás Cataldo, de quien yo tengo la mejor opinión, que tiene una gran trayectoria política en la Juventud Comunista, en el Partido Comunista, también como subsecretario, y por supuesto que reúne todas las condiciones para ocupar la responsabilidad en el Estado. Entonces creo que más bien lo importante o la impugnación que ha hecho la derecha, que es una impugnación absurda, tiene que ver con el hecho de su militancia comunista, porque también entre medio de, digamos, de los rumores circularon nombres de otras personas, de otros militantes comunistas, y sin embargo así todo diputados de la derecha, de la ultraderecha, lo cuestionaron. Entonces tiene que ver con eso. Sí, pero aquí al final la decisión es del presidente Boric. Es el que, lo asume usted, es un error del presidente no haber resistido esas presiones, ¿cree usted, de la derecha? Si es que la existieron, porque obviamente fue a través de los medios, pero no sabemos si es que hubo algún contacto, pero el presidente debe haberse mantenido firme con ese nombramiento. Y uno siente, en mi opinión por lo menos, y obviamente es parte de la discusión, que más allá del rol de él, su militancia, son sus tuits del pasado. No es primera vez que pasa, también le pasó al presidente Piñera con otros nombramientos, tuits o comentarios en el pasado que le terminan costando el cargo a personas que ni siquiera alcanzan a asumir, o a otras que asumieron. Por ejemplo, el exministro de Cultura, Mauricio Rojas, respecto a un tema tan sensible, ustedes lo saben como partido, con el Museo de la Memoria. Bueno, yo creo que en este caso estamos hablando de una opinión expresada en una red social por un ciudadano hace 12 años. Entonces, de ese punto de vista creo que, como digo, las razones para impugnar el nombramiento me parece que no eran justificables. Yo creo que hay una animosidad en contra del Partido Comunista y que se expresa en muchas cosas, pero sin duda que yo no quedé muy conforme, creo que es lamentable que hayan ocurrido las cosas así. Me parece que desde ese punto de vista no es una buena señal. Sí, y volviendo al punto también o más que la cartera, el cargo que iba a asumir, porque la cartera es Ministerio del Interior. Esta subsecretaría del Interior, que tiene un rol tan cercano con Carabineros, ¿no le hace ruido por lo menos opiniones, más allá que sean hace 12, 10, 5, 2, 3 años? En un tema que hoy día es de mayor relevancia para la ciudadanía, que es la seguridad. Esos comentarios respecto a Carabineros, ¿no hacen ruido para una persona que tiene que asumir un cargo que es de directo trabajo cercano, de confianza con Carabineros? No, de ninguna manera. Creo que no tiene ninguna relevancia, porque además hay una cuestión de contexto. En el contexto en que salen estos tuits era el año 2010, 2011, o sea, en pleno movimiento estudiantil, cuando durante el gobierno de Piñera existió una represión real hacia los estudiantes, y por lo tanto creo que hay que situarlo en ese contexto histórico. Por lo tanto creo que no tenía ninguna relevancia. Diputado Cuello, a ver, ¿cuál es el análisis también que hace usted respecto al cambio de gabinete en lo global? Salimos un poco de la polémica Cataldo, entendemos obviamente, y aquí hay diferentes visiones. Recién conversamos con el diputado Guillermo Ramírez, obviamente que tiene una posición muy distinta. Quiero ir al cambio de gabinete. Decía recién el diputado Ramírez que aquí el gran perdedor es el Partido Comunista en este cambio de gabinete. ¿Cómo lo ve usted? No, de ninguna manera. Yo creo que el presidente Boric ha nominado nuevos colaboradores, inicia un segundo tiempo. Creo que lo principal acá tiene que ver con que los nuevos ministros y ministras de Estado, quienes asumen este mandato del presidente, estén 100% comprometidos, convencidos de implementar el programa de gobierno. Porque acá yo quiero marcar una cuestión. La derecha hoy día se pasa de lista, se quiere pasar de lista y pretende cogobernar. No recuerdan que ellos perdieron la elección presidencial. Claro, se acaba de perder un plebiscito, una propuesta constitucional, pero el presidente Boric ganó con una amplia mayoría y también ganó con una amplia mayoría el programa de gobierno que quiere responder a demandas, anhelos postergados de la ciudadanía que tienen que ver con derechos sociales, con pensiones, con salud, con vivienda, y en consecuencia ese programa de gobierno está ampliamente legitimado. Y en consecuencia creo que la derecha se está pasando de lista al querer incidir y querer cogobernar. Yo creo que no es justo, no es legítimo que tengan esa pretensión, como también lo tienen algunos sectores empresariales que aspiran hoy día a, entre comillas, limitar o restringir el programa de gobierno.
creo que acá los grupos económicos, los actores económicos o ciertos grupos económicos quieren también aprovechar, digamos, el momento electoral para, de una forma torcida, tergiversada, mañosa, caprichosa, limitar y restringir el programa de gobierno. Entonces, en ese punto de vista, la derecha, claro, como siempre, está operando en el sentido de representar muy bien esos actores económicos, esos grupos económicos, como se está haciendo, por ejemplo, el debate de pensiones. Yo pertenezco a la Comisión de Trabajo y ahí, sí, claro, vamos a tener un debate respecto del rol de la AFP y, claro, claramente yo creo que la derecha está ya anunciando que, de alguna forma, va a querer morigerar, entre comillas, que es una palabra muy suave para representar la defensa de ciertos intereses de las AFPs. Sí, diputado, aquí estaba buscando algunas declaraciones, las voy a encontrar al tiro respecto a lo que dijo el ministro Marcel ayer, sobre todo sobre el tema de las reformas, pero lo quiero cruzar con lo que dijo hoy día el presidente Boric, que fue bien enfático respecto en relación al proyecto eminentemente transformador que llevó al presidente Boric a asumir la presidencia de la República. ¿Qué decía hoy día el presidente Boric? Sin dejar de lado reformas estructurales a las que nos comprometimos. En eso, ningún paso atrás. Estoy buscando aquí las declaraciones del ministro Marcel, lo que dijo ayer, que él anuncia, incluso previo al cambio de gabinete, al gobierno inusual, él anuncia, aquí llegó al tiro la declaración, era para cruzarlo un poco con lo que dice el presidente Boric, que siento que no sé si va en la misma sintonía. Decía Marcel, el trabajo de administrar, gobernar y de impulsar las reformas, por supuesto, no será igual ahora que de la manera que lo leíamos antes del plebiscito. Lo cruza con ningún paso atrás del presidente y como que no comulga mucho, ¿no? O sea, yo creo que el presidente hoy día ha hablado claramente. Acá tenemos una convicción y esa convicción nos empujó a tener también una fuerza parlamentaria en el Congreso, como Prodignidad, también como los sectores que también hoy día forman parte del gobierno del presidente Boric, y eso se expresó en un programa de gobierno, y ese programa de gobierno creo que hoy día es más necesario que nunca. Yo creo que las urgencias hoy día se mantienen, hoy día obviamente no está resuelto el tema de las pensiones, no está resuelto el tema de la salud, y por supuesto eso requiere, por ejemplo, una buena reforma tributaria que permita recaudar lo suficiente para que el Estado pueda proveer estos derechos y pueda, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es lo que está en juego y desde ese punto de vista creo que también coincido con el presidente en el sentido de que hay que mantener la convicción, hay que mantenerse firme, por supuesto con todo el diálogo que sea necesario, pero con una convicción que sea clara y con una orientación, con una hoja de ruta que nos guíe justamente a esas transformaciones que han sido demandadas y legitimadas por la población. Pero uno entiende también, diputado, y lo decía, yo recuerdo el día domingo en Estado Nacional, su correligionario Daniel Núñez, senador por la región de Coquimbo del Partido Comunista, uno de los dos senadores que tiene el partido junto a Claudia Pascual, que él veía que las reformas tal cual, obviamente que había que entrar a un diálogo, porque uno ve también, diputado, que el Senado y la Cámara de Diputados está 50-50, también considerando los resultados del domingo. Muchos sienten que quizás esas reformas para que lleguen a puerto, quizás va a haber que ceder más de lo que se pensaba antes del plebiscito. ¿Usted no lo ve así? No, yo lo veo así también. Como le he dicho, por supuesto que las reformas que están contenidas en el programa de gobierno deben ser objeto de un diálogo acá en el Parlamento. Acá hay diferentes fuerzas, está Chile Vamos, está la derecha, está también el Partido de la Gente. Hay que dialogar con todos los sectores para que caminen la reforma, pero eso no implica en ningún caso, ceder respecto a ciertas convicciones que son profundas y que tienen que ver con herramientas que están contenidas en este programa de gobierno. Porque también, si uno hace un juicio más particular, por ejemplo, respecto al tema de las pensiones, obviamente que hay que hacer una evaluación objetiva y que las AFPs, la industria de la AFP, no ha rendido frutos para la gente. Claro, ha rendido frutos desde el punto de vista de las ganancias, las utilidades de algunos grupos económicos que controlan la AFP, pero la verdad es que han entregado como resultado pensiones de miseria para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay un punto que hay que evaluar de forma objetiva, pero por supuesto con todo el diálogo que sea necesario. Diputado, con los cambios de hoy día, ¿ganaron los famosos 30 años? Porque uno ve que entran al comité político figuras reconocidas de los 30 años, de partidos reconocidos y figuras. Ana Lía Uriarte, exministra y ex jefa de gabinete de la presidenta Bachelet. Carlina Toá, quien fuese vocera de la presidenta Bachelet. ¿Ganaron los 30 años en este cambio de gabinete? No, yo no lo pondría así. Yo creo que acá estamos frente a un gobierno que está integrado, que está compuesto por dos coaliciones, y esas dos coaliciones tienen presencia en el gabinete en funciones importantes. Y yo creo que pero aquí hay una coalición claramente, perdón, diputado, que ganó más espacio. Aquí, entre comillas, voy a decir, las canas ganaron más espacio y muchos decían. Bueno, hay, por supuesto, hay ajustes, pero como digo, lo principal, y vuelvo al principio, tiene que ver con cuál va a ser el desarrollo de los ministros y las ministras de Estado que han asumido hoy día desde el punto de vista de poder empujar con fuerza el cumplimiento del programa de gobierno. Creo que ahí está el punto para hacer la evaluación.
Sí, diputado, también lo decía hoy día el presidente Boric, se agotó el tiempo de la novedad, entendiendo ya que esto, o sea, entran a otra etapa, aunque se habla del segundo tiempo, uno si lo ve, llevan 6 meses recién del gobierno, no sé si sea un segundo tiempo, porque los tiempos no dan todavía, si lo lleva al tiempo futbolístico. Y lo otro que, le quiero preguntar, dice el presidente Boric, darle mayor cohesión al gobierno, fortalecer la coalición que lo respalda. Ahí da la sensación el presidente de que no se está trabajando lo suficientemente afiatado. ¿Cómo lo ve usted? O sea, yo, desde el punto de vista del trabajo parlamentario, creo que eso es un proceso. Estamos paso a paso articulándonos con los otros partidos, con las otras bancadas, y creo que ese proceso va avanzando. Por supuesto que siempre hay diferencias que son naturales, pero la verdad es que hay objetivos comunes y nosotros tenemos que trabajar y saber trabajar en función de esos objetivos comunes. Tenemos por delante también discutir acá en el Congreso el nuevo proceso constituyente, y creo que al respecto también hay que darse cuenta que la derecha está dando señales muy ambiguas, muy erráticas. Ha estado poniendo condiciones, hoy día en la mañana dijo que no iba, la moneda finalmente fue. Entonces creo que hay que tener mucha atención frente a eso y también actuar, por supuesto, en unidad para cumplir el objetivo de tener un proceso constituyente que sea democrático y que en definitiva signifique cumplir con el mandato popular que tuvimos en el año 2020, en octubre, cuando la ciudadanía ya decidió. Eso ya está resuelto en el sentido de tener una nueva constitución y que esa constitución sea redactada por un órgano electo democráticamente. Por último, diputado, ¿cómo ve usted la llegada de la ministra Janet Jara al comité político del Ministerio del Trabajo? ¿Usted lo ve? Porque muchos dicen esto es un guiño al PC, que fue el que perdió en el comité político, en la grande instancia. Por otro, o uno lo puede ver, yo lo veo en lo personal, como también un reconocimiento a la ministra Jara, que ha hecho un tremendo trabajo, por ejemplo, el tema del sueldo mínimo, el tema de las 40 horas, de sentar en la misma mesa a empresarios, a organizaciones sindicales, al gobierno y llegar a acuerdos. ¿Usted cree que esto es un guiño al PC, que fue el perdedor? ¿O para algunos el perdedor de este cambio de gabinete? ¿O simplemente es un reconocimiento al trabajo de la ministra Janet Jara? No, yo creo que tiene mucho que ver primero con el reconocimiento a la labor que ha hecho la ministra Jara en sueldo mínimo, en 40 horas, la labor que tiene por delante ahora en reforma previsional y, por supuesto, a la importancia, desde el punto de vista de los ejes de la labor del gobierno, de las materias relacionadas con trabajo y con previsión social. Yo creo que esa es la razón por la cual creo que es muy positivo, muy importante que la ministra Janet Jara haya integrado ahora el comité político. Diputado Luis Cuello, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muy gentil, buenas tardes. Chao, chao. Son las